Tres cosas que Apple ha lanzado con iPadOS 17 y con macOS Sonoma que quiero ver en Windows 12, tanto en tablets como en PC Windows. Vamos a verlo. El primer punto, claramente, y quizás el más polémico, porque Microsoft podía haberlo hecho hace tiempo, es el de los widgets en el escritorio. Soy un tipo de usuario que tiene la pantalla principal, el escritorio de Windows, así, como ves, simple, espartano, minimalista, llámalo X. Ni siquiera le doy a la opción de ver iconos que hay en el escritorio. Y muchas veces pienso, ¿pero para qué quiero un escritorio así? No tiene mucho sentido, no aporta nada. Pues bien, Apple con iPadOS 17, con iPadOS 16 también lo tenía, y también con macOS Sonoma, que es el que se enfrenta más a nivel escritorio con Windows, pues van a poder ahora los usuarios de Apple, los usuarios de MacBook, poder usar los widgets que tienen en su panel de widgets directamente a anclarlos en el escritorio principal, en la pantalla principal. Y esto digo que es polémico porque desde el Windows 8 que se presentara en 2012, Microsoft es una de las que más ha hecho por tener widgets en el escritorio. Los Lifestyle de Windows 8 eran prácticamente widgets que se podían actualizar de forma dinámica. Pues bien, llegó Windows 10, Windows 11 y únicamente a día de hoy tenemos ese panel de widgets en la parte inferior izquierda de la pantalla, como estáis viendo y como seguramente ya usáis en algún momento del día. Pues bien, ¿por qué no vamos a poder sacar esos widgets directamente al escritorio? ¿Por qué tenemos que hacer ese clic al panel de widgets? No tiene mucho sentido, y lo que no tiene sentido es que todavía no se haya dado esa opción y haya tenido que venir Apple, que no es precisamente la empresa con mayor personalización en la historia, a poner en evidencia que Microsoft aún no nos ha dado esta opción en Windows. Así que espero que por lo menos como mínimo en Windows 12 lo podamos ver. Además, la integración de los widgets de Apple en macOS Sonoma es muy interesante porque cuando abres una ventana parcialmente abierta, el escritorio va a camuflar precisamente los widgets con ese fondo de escritorio para que no nos robe nada de atención y podamos centrarnos en esa ventana. Y da igual el fondo de pantalla que haya, se va a integrar perfectamente esos widgets con ese fondo de pantalla. Lo que sí tenemos en Windows 11 es que estos widgets son interactivos, es decir, que el widget, por ejemplo, de To Do, si usas esta aplicación de productividad de Windows, de Microsoft, pues sí que podíamos, por ejemplo, tachar aquellas tareas que están completadas, sí que podíamos tener cierta interacción con los widgets, cosa que ahora ha llegado con esta versión en macOS, es decir, que Microsoft no está atrasado en todo. Parece que Microsoft ya está trabajando, según tenemos algunos rumores, en este tipo de integración de widgets en el escritorio y se pensaba que incluso íbamos a verla en esta build que había tenido lugar en mayo, en esta conferencia de desarrolladores de Microsoft. No ha sido así, pero esperemos que no falte mucho para poder verlo. La segunda característica que ha llegado a macOS Sonoma y que creo que debería llegar cuanto antes a Windows 11, pero sobre todo a ese Windows 12 del que esperamos tener más información cuanto antes, son los fondos animados en la pantalla de bloqueo. En general, los fondos dinámicos y animados que tiene macOS y que no tenemos en Windows 11. Sí, es posible, puedes tener fondos animados en Windows 11, de hecho, lo puedes ver aquí si quieres activarlo en tu PC. Pero la realidad es que en este caso macOS, después de haber probado durante varios meses un M2, un MacBook Air M2, pues está claro que a nivel de integración nativa, a nivel de sistema operativo, tal cual abres por primera vez el producto, ese MacBook en concreto, pues tienes muchas más opciones de fondos de pantalla, de fondos dinámicos, y en este caso macOS Sonoma va a llevarlo más allá. Y es que en la pantalla de bloqueo van a tener una especie de fondo dinámico, una especie de cámara lenta que se va acercando y que cuando desbloqueas, ya sea con Face ID o con Touch ID, y cuando desbloqueas este ordenador, pues directamente se va a quedar estática esa imagen, es decir, que va a haber una continuidad entre la pantalla de bloqueo y ese fondo de pantalla de escritorio principal. También el hecho de poder tener fondos dinámicos, es decir, que puedas realmente, según la hora del día en la que estés, que ese fondo vaya cambiando. Si es una playa al amanecer, que se pase el atardecer y el anochecer, la montaña, etc. Tenemos modo oscuro en Windows 11, pero no tenemos ese automatismo que sí que tiene Apple y que puede integrar también con sus fondos de pantalla. Y esto creo, sinceramente, que es algo que a nivel de personalización nos gustaría mucho más. Si podremos activar, por ejemplo, el modo oscuro y claro con una aplicación como Auto Dark Mode, si quieres saber más de cómo la uso yo en mi día a día, pues déjamelo en los comentarios.
pero me gustaría que hubiera más opciones a nivel nativo sin yo tener que tocar o instalar nada más. Parece que Microsoft está trabajando, como veis en pantalla, en una integración que mediante inteligencia artificial puede hacer que nuestro fondo de pantalla pueda tener un efecto parallax, como ha tenido los iPhone desde hace muchísimas versiones de iOS, en el que hay un efecto 3D que parece que esté en movimiento esa imagen y pueda ser grabada o hecha con un efecto 3D, con una cámara 3D. No está mal del todo, pero nos gustaría ir un poquito más allá. El tercer punto, la tercera característica que me gustaría tener, viene un poco a colación de este punto anterior, y es la nueva pantalla de bloqueo que integra iPadOS 17. En este caso, con esta nueva actualización de iPadOS 17, van a poder los usuarios de iPad, yo tengo uno también, podremos tener una personalización de la pantalla de bloqueo, poniendo widgets de diferentes formas sin necesidad de hacer ningún gesto, directamente la pantalla de bloqueo. También, por ejemplo, que ya venía desde la versión anterior, poder tener el reloj por detrás del fondo de pantalla, integrado como si fuera un efecto 3D. Algo bastante interesante, bastante chulo, y además con la integración de ciertas aplicaciones, pues por ejemplo Uber, Burger King, yo que sé, aplicaciones que realmente puedan necesitar o pueda ser interesante un partido de baloncesto o de fútbol, que pueda ser interesante que tengan continuidad en tu pantalla de bloqueo. El marcador, cómo va ese reparto, es algo que me parece que Microsoft tiene que pulir, porque a día de hoy hay muy poquita personalización más allá del fondo de pantalla, y ya hemos dicho que tampoco son los mejores. Creo que en esto Microsoft sin duda tiene que ponerse bastante las pilas para poder estar a la altura a día de hoy de macOS Sonoma en este sentido. Ojo, porque también hay cosas que sí que teníamos en Windows y que no tienen en macOS Sonoma. La primera es el hecho de que hasta ahora no había llegado las web apps a nivel de integración de sistema operativo. Es decir, imagina que no quieres instalar la aplicación de Twitter, o no te gusta demasiado, o no tienes la aplicación de YouTube en la Windows Store. Realmente no podías tener esa aplicación o poder acceder a esa web si no era a través del navegador. Pero bien, a través de Edge, a través de Chrome, en Windows desde hace tiempo podemos hacer que esa ventana, que esa web en concreto, YouTube, Twitter, pueda tener su propia versión de ventana, de icono en la barra de tareas, de icono en el inicio, y actuar como si fuera una propia aplicación, aunque es una aplicación web. Esto no se podía hacer hasta antes de macOS Sonoma con Safari. Windows en ese sentido iba un paso por delante. Y también, aunque no es oficial que ha llegado, si bien tenemos que descartar Cortana como el asistente que iba a ser la vida o la comunicación con Windows, vamos a tener Windows Copilot. Y Windows Copilot va a tener un nivel de inteligencia que Siri no va a tener, porque va a integrar toda la parte de tecnología, de modelos de lenguaje, de grandes modelos de lenguaje como ChatGPT o como Bing Chat. Por cierto, Bing Chat, si no sabéis lo que es, os lo dejo por aquí. Y va a ser bastante integral dentro del sistema operativo, cosa que Siri entendemos que no podría llegar a ese nivel. Pero lo dicho, veremos Windows Copilot, veremos si no decepciona, pero tiene muy buena pinta. La mejor forma de tener tu Windows como Mac es con este vídeo. Nada más, te espero como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.